Esto es Actualidad Agropecuaria, el primer programa de televisión de la provincia del Chaco dedicado a la actividad agrícola, ganadera y forestal, reflejado en el trabajo cotidiano del hombre de campo. Una propuesta que se identifica con la realidad de la zona en un enfoque práctico, con intenciones concretas. Aquí comienza Actualidad Agropecuaria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos, amigos televidentes. A partir de este momento, el equipo de Salica Producciones les dice bienvenidos para compartir una edición más de Actualidad Agropecuaria, una breve síntesis semanal sobre las principales actividades del sector agropecuario, principalmente del norte de la República Argentina. Gracias por acompañarnos en la presente edición, que ya comienza de esta manera. Días pasados, Actualidad Agropecuaria compartió una charla con el gerente de la Cooperativa Agropecuaria de Las Breñas, en el sudoeste de la provincia del Chaco, donde conocimos sus trabajos y proyectos. Sí, efectivamente la campaña de soja está culminando, conjuntamente con ella la de sorgo, ¿no? Que este año se dio todo medio en conjunto. Estamos comenzando la campaña de maíz y bueno, en lo que respecta a la soja rondamos el acopio en 10.000 toneladas. Lo que es de sorgo todavía no tengo los números muy ciertos, pero vamos a rondar en los 3.000-4.000 toneladas. Y bueno, el maíz recién está comenzando, estamos un poco complicados con lo que es la logística, ¿no es cierto? La soja fue complicada ya desde el momento del inicio con toda la bajante del Paraná, la falta de cupos, la falta de camiones, ¿no es cierto?, que se quedaron en el sur. Así que bueno, por eso no le aflojamos, ¿no es cierto?, siempre tratando de cumplir al productor, de que el productor cuando cosecha tenga el camión en la cabecera del lote, ¿no? Así no disminuye su tarea, ¿no? Gerente, cuéntenos cómo estuvo los precios este año, de principio a fin de campaña en la soja, por ejemplo, y qué negocios se pudieron hacer. Bueno, al principio, apenas comenzó la campaña de soja, hubieron muy buenos precios, se rondó, ¿no es cierto?, en los $370, que es un muy buen precio. El productor tenía la expectativa por ahí de que suba un poco más, en base a las informaciones que nos llegan de afuera, ¿no es cierto?, principalmente de Chicago. Se hablaba de una soja de $400 y bueno, el productor por ahí se animó a esperar y bueno, hoy vemos que bajó, ¿no?, un poco. Estamos en una soja de 330, que no es malo. Nosotros acá nos vimos un poco favorecidos, ¿no es cierto?, con los rindes en lo que es la zona del departamento 9 de Julio. Se superaron rindes de 2.000 kilos aproximados. Así que bueno, yo creo que poco a poco puede ser alcista, ¿no?, en lo que respecta a la soja. Así que es cuestión de aguantarla. Ya si la aguantamos hasta ahora tenemos que esperar un poquito más. Yo creo que somos optimistas en ese sentido, ¿no? ¿Cómo fue la campaña de sorgo con respecto a la siembra, cantidad de hectáreas y los precios? Bueno, se sembraron muchas hectáreas acá en la zona de sorgo, mucho sobre girasol, ¿no? El pulgón atacó bastante los lotes y disminuyó mucho los rindes, ¿no? El sorgo casi que no fue rentable. Lo que sí por ahí aporta algo de cobertura al lote, que eso es importante, ¿no? Pero sorgos que se esperaban de 4 o 5 mil kilos están rindiendo en la mitad y menos, ¿no? Así que bueno, igual se está recibiendo el sorgo y se lo está tratando de comercializar lo antes posible, ¿no es cierto?, porque por ahí es más complejo de guardarlo. Así que bueno, estamos en permanente contacto con el productor para ayudarlo en lo que necesite, ¿no?
La cooperativa ha hecho un importante esfuerzo aquí, regalando a la comunidad de Las Breñas esto donde estamos parados. Cuéntenos qué es. Sí, es así. Nosotros integramos lo que es la comisión para los festejos del centenario. Las Breñas estuvo cumpliendo 100 años, ¿no es cierto?, el día 10. Así que la cooperativa se comprometió a brindarle un espacio de esparcimiento a la comunidad y bueno, con esfuerzo por ahí construimos esta plazoleta, ¿no es cierto?, sirviendo también un poco de festejo de los 90 años de la cooperativa, colocando las banderas, ¿no es cierto?, una plazoleta que la denominamos plazoleta de los agricultores, un poco en honor a ese hombre que trabaja la tierra, ¿no es cierto?, y que por ahí no se ve representado muchas veces en las ciudades, ¿no? Así que la cooperativa tomó esa decisión y bueno, representamos las banderas de Las Breñas, la bandera de la cooperación, la bandera del Chaco y la bandera argentina, ¿no? Cuéntenos, gerente, ¿cuál es la rentabilidad que tuvo el productor agropecuario aquí en Las Breñas y zona o de su cooperativa con los distintos cultivos? ¿Le quedó plata? En lo que respecta a la soja, el productor medianamente pudo juntar algún peso, ¿no? El problema se genera al afrontar las nuevas campañas, ¿no es cierto?, porque los insumos tuvieron una suba en dólares considerable, el insumo que por ahí ocupan más es el glifosato, y eso recibió un incremento bastante importante, ¿no es cierto?, haciendo que sea más complejo afrontar la campaña de girasol. También nos vemos un poco disminuidos en las precipitaciones, ¿no es cierto? Acá días atrás se produjo unas pequeñas precipitaciones de 15 milímetros, ¿no? Que el productor por ahí pensó que le iba a alcanzar, ¿no es cierto?, o le iba a aguantar la humedad en la superficie para encarar la siembra de girasol. Y bueno, no es así, ¿no? Sí hay humedad en el perfil, hay que ver si puede llegar con la máquina sembradora, ¿no es cierto?, para colocar la semilla justo en la humedad para que nazca bien, ¿no? Así que bueno, ya hay algunos productores en la zona que sembraron, resta esperar y que nazca bien, ¿no? Recientemente, Actualidad Agropecuaria visitó las instalaciones del INTA Las Breñas en la provincia del Chaco. Allí dialogamos con el ingeniero agrónomo Gerardo Quintana sobre sus trabajos en el cultivo de soja en el norte argentino. La red Sojanea, que se realiza en forma conjunta entre APRESIT y el INTA, y tiene roles compartidos, digamos, el INTA es responsable de toda la parte técnica de la coordinación técnica de esa red, se realiza desde la campaña 2007-2008. Y ya desde la campaña 2009, bueno, el INTA se involucra plenamente y desde ahí venimos trabajando muy fuerte, ¿no?, en esta red que aporta información no solamente en la evaluación de variedades, que es el objetivo principal, digamos, de la red, sino también a partir de transformarse en una red de conocimiento del cultivo, empezó a abordar otras temáticas y hoy tenemos resultados muy importantes, como por ejemplo la generación de información de comportamientos de fechas de siembra, de factores que influyen sobre el rendimiento, y se van también tomando año a año las inquietudes de los participantes de la red y de interesados, para ver cómo se abordan las problemáticas que vayan surgiendo. ¿En cuántas provincias y en cuántas localidades se han hecho estos ensayos? La red NEA lo que trata de abarcar es justamente la zona sojera del NEA o la zona sojera chaqueñas. Entonces abarca la provincia, toda la provincia del Chaco,
el este de la provincia de Santiago del Estero y el norte de Santa Fe. También llegamos a Formosa, en algunos años tenemos ensayos en lo que sería la localidad del Colorado. Y esa es la zona de influencia. En general los ensayos de norte a sur abarcan desde Sachayo, en la zona más al norte, digamos, llegando hasta la zona próxima al centro de Santa Fe, como por ejemplo la localidad de San Justo. Entonces, en toda esta región, año a año la red implanta cerca de 24 ensayos en 12 o 15 localidades. Con información, digamos, que se recopila a partir de los ensayos de variedades de todas estas localidades, lo que se hace es tener un ranking de comportamiento de las variedades en cada localidad, y creo que la información más importante que brinda año a año la red es evaluar el comportamiento de las variedades según los diferentes ambientes, según las diferentes localidades, lo que se llama interacción genotipo-ambiente. Con eso no solo tenemos el potencial productivo de cada variedad, sino también el comportamiento en cuanto a estabilidad y adaptabilidad. Ingeniero, ¿cuántas variedades en cada ensayo y de cuántos ciclos en estos ensayos se están haciendo? Nosotros trabajamos con 4 grupos de madurez, desde el grupo de madurez 5 hasta el grupo de madurez 8. Esos grupos están divididos en ciclos largos y cortos. Los grupos 5 y 6 son los que llamamos aquí en la región grupos cortos, 7 y 8 serían los largos. En general, los ensayos se realizan en una misma localidad, ensayos de grupos cortos y largos, a excepción de algunas localidades en particular en donde se evalúan solamente los largos o solamente los cortos. Esto tiene que ver con la actitud productiva de cada lote y con la decisión también de los diferentes ensayistas de evaluar tal o cual ciclo. Recordemos que esta red se coordina desde instituciones como APRESID e INTA, pero los que aportan el gran trabajo, los que generan en realidad la información, son productores, son técnicos que justamente a partir de su inquietud de necesitar la información, realizan estos ensayos y bueno, nos contribuyen digamos, a la red. Este año en la red se evaluaron 15 variedades de grupos cortos y 7 variedades de grupos largos. Siguiendo esta metodología que te contaba. Cabe recordar que es una red que se realiza en macroparcelas, es decir, parcelas de gran tamaño, de 1 ancho, 2 anchos de sembradora por un largo mínimo de 150 metros, pero hay sitios en donde tenemos 400, 500, 800 metros de largo de parcela. Entonces, justamente esto contribuye a generar una información rápidamente validada, digamos, en el campo. Ingeniero, ¿cuáles son los ciclos que más demanda el productor agropecuario o las empresas que siembran aquí en el Chaco, por el cual le dan más importancia? Nosotros venimos, históricamente fuimos una zona donde se utilizaban grupos largos, ciclos largos, especialmente el 8. Eso fue cambiando en los últimos años. Se fueron acortando los ciclos y hoy creo que la mayor superficie en la región está sembrada con grupos 6 y 7, ¿no? Hay una gran demanda de información sobre el comportamiento de los grupos cortos, grupos 6, y cada vez también hay interés en conocer cómo se adaptarían los grupos todavía más cortos. Por ahí los productores de punta están inquietos por conocer cuál sería el comportamiento de estos grupos más cortos todavía, pero en general son los grupos 6 y 7 los que más se siembran en la región. Esto tiene que ver con el cambio de tecnologías, con la aparición con el mejoramiento genético que puso a disposición el mercado variedades mejor adaptadas a nuestra región. En general las variedades más cortas son los que presentan un mayor potencial de rendimiento, y las variedades más largas, los ciclos 7 y 8, 7 largo y 8, son por ahí los que presentan mayor estabilidad. Y esta es la información que sacamos a partir de un análisis realizado a través de los años en la red. Sorpresivamente este año, con la particularidad, digamos, que ha presentado la campaña en cuanto a distribución de precipitaciones, hemos visto que
en los sitios donde se han expresado altos niveles de rendimiento, son los grupos largos los que han tenido mayor rendimiento que los grupos cortos. Todavía nos resta un tramo del análisis de la información recopilada para tratar de encontrar una explicación de por qué ocurre esto, pero bueno, eso es un dato preliminar que nos despertó curiosidad. Continuamos en Actualidad Agropecuaria junto al ingeniero agrónomo Gerardo Quintana, del INTA Las Breñas, conociendo sus trabajos en el cultivo de soja. El mejoramiento genético ha contribuido de forma notable al incremento del potencial de rendimiento en nuestra zona. Cuando con los datos de la red evaluamos justamente a través de los años cuál fue el comportamiento de los grupos largos y lo comparamos con una variedad que tuvimos muchos años dentro de los ensayos, que es Munasca, una de grupo 8, fue muy tradicional en su momento, muy usada en nuestra zona, nosotros vimos que el promedio de los mejores rendimientos en cada ensayo le ganaron a Munasca por cerca de 500 kilos en un periodo de 8 años. Y cuando analizamos, mejor dicho, los grupos cortos, vimos que el aumento, la tendencia al incremento de rendimiento fue significativa. Y eso se debía justamente al aporte del mejoramiento genético contribuyendo al potencial de rendimiento. Es decir, vale la pena elegir variedades adaptadas, variedades con alto potencial de rendimiento y variedades nuevas porque realmente tienen una contribución importante al potencial de rendimiento. Y sobre todo se necesita el manejo en el campo, ya sea rotaciones. Bueno, ese creo que es creo que ese es el principal desafío que en la región NEA y principalmente en el Chaco debemos enfrentar como técnicos y productores. El de la mejora en la calidad del ambiente. No solo apuntado al cultivo de soja, sino apuntado a todos los cultivos que conforman nuestro sistema agrícola. Nosotros vemos a través de los ensayos que realizamos y a través de cómo es la performance de los distintos productores que podemos seguir, que podemos conversar, llegar hasta los campos, y estamos viendo que mejorar las rotaciones, incrementando la cantidad de gramíneas, la frecuencia de intervención de las gramíneas en las rotaciones, aportan muy significativamente al mejoramiento en la calidad del suelo, mejorando principalmente los niveles de materia orgánica. Por otro lado, el aumento en la frecuencia de gramíneas en las rotaciones o en la inclusión de cultivos de cobertura permite tener una mayor cantidad de rastrojos sobre la superficie del suelo, y esto impacta de forma muy significativa en el balance de agua del lote, o sea, cómo el lote mejora la captación de agua y pierde menos agua, contribuyendo de esta forma a que haya mayor agua disponible para el cultivo. Y eso se ve notoriamente en los rendimientos. Hoy te comentaba que nosotros con los datos de la información, con los datos generados por la red, se realizó un trabajo donde se evaluaron cuáles eran las principales limitantes del rendimiento para la soja en el NEA. Y, por ejemplo, la antigüedad de los lotes fue un factor que influyó en forma negativa sobre los rendimientos. A medida que los lotes eran más antiguos, los rendimientos de soja disminuían. Y esto se relacionó con el contenido de materia orgánica. Entonces, por eso hoy te decía que el contenido de materia orgánica es muy importante. Nosotros vimos que para alcanzar altos niveles de rendimiento, estamos hablando de 4.500, 5.000 kilos de rendimiento, esos niveles de rendimiento no se pueden lograr con niveles bajos de materia orgánica.
También se encontró una relación muy fuerte entre la cantidad de agua disponible y el rendimiento, y a medida que se incrementa la cobertura de los lotes es factible mejorar la cantidad de agua disponible para los cultivos. Entonces, nosotros tenemos en la región lotes de mucha historia agrícola, lotes de 70 o más años de agricultura, en donde gran parte de esa historia ha pasado por sistemas que incluían labranza convencional y con rotaciones tal vez de no óptima calidad, y eso ha impactado en que haya un deterioro en la calidad de nuestros suelos. Y creo que hoy te decía que el principal desafío creo que es mejorar la calidad de los ambientes, mejorar la calidad de los lotes, y eso se logra a partir de una mejora en las rotaciones. Así, amigos televidentes, arribamos al final de una nueva edición de Actualidad Agropecuaria. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, los estaremos esperando dentro de 7 días por este canal y en este mismo horario para compartir una edición similar. Será Dios mediante. Hasta entonces. Esto fue Actualidad Agropecuaria, el primer programa del campo para el hombre de campo. Los esperamos la próxima semana en otro encuentro similar.